Hay edificios en Huesca que desaparecieron y solo queda de ellos que el recuerdo y como mucho algunas imágenes que podemos recuperar para conocer el patrimonio perdido. Perder ese patrimonio es sin duda perder parte de la historia de un pueblo. Hoy en día sería difícil que hechos lamentables del pasado se repitieran de manera impune. La lista, por desgracia, es larga, quizá demasiado larga, y por comenzar con alguno de estos desgraciados acontecimientos, nos fijaremos en uno de los más antiguos, el que tuvo como protagonista a la iglesia de San Juan de Jerusalén, iglesia por la que trabajó para su salvación desde el Liceo Valentín Carderera, pero sus esfuerzos fueron baldíos. El templo terminó sucumbiendo y siendo desgraciadamente demolido en la primera mitad del siglo XIX. Estaba muy cerca, era una iglesia muy singular, con un campanario elevado de forma inverosímil sobre la pequeña nave románica de la iglesia, y su desaparición también es muy notable. Durante la desamortización, la iglesia es comprada por un particular que, a pesar de las gestiones hechas por la Comisión Provincial de Monumentos, la derriba de inmediato, y lo más extraordinario todavía, con gran parte de las piedras de la iglesia construye una plaza de toros, que es la plaza de toros que tuvo la ciudad aquí en la parte alta hasta prácticamente 1920, hasta que se hizo una provisional junto al casino y luego la actual en 1929. Otro inmueble religioso de gran valor, a tenor de las fotografías que han llegado hasta nuestros días, fue este convento de la Merced. Su fábrica era de gran interés, como pueden comprobar. En su lugar se construyó un cuartel que tomó del convento solo su nombre, pasando a denominarse Cuartel de la Merced, en cuyo interior se ubicó la denominada zona militar. Hoy el inmueble perdura y es utilizado como local de ocio para menores, pero debemos saber que en su día, en esta parte de la ciudad, hubo un importante convento, el convento de la Merced. Como decíamos, la lista de eliminación de monumentos religiosos en la ciudad es muy amplia, pero no por ello suficientemente conocida. Así, algunas iglesias fueron eliminadas para construir en ellas viviendas, pero en otras ocasiones dieron paso a plazas como la del Justicia. La parroquia de San Martín, que era una de las 4 parroquias que tuvo Huesca desde al menos el siglo XIII hasta prácticamente el XIX, estaba en la actual Plaza del Justicia, conocida, como sabemos todos popularmente, como Plaza de los Tocinos, que justamente es una plaza precisamente como resultado del derribo de la iglesia hacia 1869. Otro elemento importante hasta su demolición fue el mercado de la ciudad, situado en la Plaza Luis López Ayué. En su parte central se situaba un edificio de madera en el que vendían sus productos los hortelanos de Huesca. También había puestos de ultramarinos, carnicerías, casquerías, pescaderías. Pero el mercado fue eliminado en su día para pasar a otro edificio, cuyas imágenes corresponden a sus últimos años de vigencia, ya que en donde se vendieron abadejos, tortetas o verduras y frutas, hoy encontramos la oficina de turismo y el Museo de la Pedagogía. Curiosa transformación. Del antiguo mercado, el de tablas, ni rastro. Primero la plaza fue urbanizada con unos bancos corridos que luego fueron eliminados para constituir el actual espacio diáfano. Siguiendo con nuestro recorrido, recalamos ahora en la Plaza de la Universidad, en donde hoy se ubica el Colegio Universitario, solar ocupado en su momento por este hospital. También otros elementos de la plaza fueron remodelados en profundidad. El seminario, se conservan fotos poco conocidas, pero muy singulares, en las que se ve una serie de galerías de arquillos de tradición mudéjar. Al menos el edificio está aquí, la pequeña iglesia de la Santa Cruz, que pertenecía a Monte Aragón hasta el siglo XVI también, aunque es muy poco visitada. Y desde luego lo que ha desaparecido, como comentabas muy bien, para dar paso al colegio universitario, ahora la facultad, es el antiguo hospital medieval de Nuestra Señora de la Esperanza. Pero si una zona ha sido víctima de desmanes ejecutados por la piqueta, esta es la Plaza de la Inmaculada, uno a uno, a excepción del Palacio de Lozoya, en su día comprado y restaurado por la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Todos sus edificios fueron demolidos para ejecutar en su lugar edificios de viviendas. La Plaza de la Inmaculada era la que congregaba buena parte de la vida social de la ciudad, ya que era presidida por el Teatro Principal, en el que existía gran actividad cultural.
En su centro, un pedestal, hoy ocupado por una estatua de la Inmaculada Concepción, pero en su lugar, durante parte de la primera mitad del siglo XX, era la estatua de Camo la que dominaba este lugar preeminente de la plaza. Doloroso es contar en este capítulo la destrucción del teatro principal, ya que con la eliminación de edificios culturales como este, se destruye también parte de la cultura de la ciudad. Del teatro tenemos abundante documentación además de fotografías. También hay planos y diseños del edificio que atestiguan la importancia del mismo. Pero, aun con todo, fue más fuerte el interés del negocio que la importancia del edificio, y donde en su día hubo representaciones, acontecimientos sociales de toda índole, incluso mítines, hoy encontramos ladrillo caravista y viviendas, sobre todo muchas viviendas. Que es el teatro principal, cae en la especulación porque el propietario, que era la beneficencia, que acaba siendo la Diputación Provincial, pues de alguna manera se desentiende y cae en manos de la especulación, cae en manos de empresas que lo que hacen es intentar el derribo con algunas protestas que hay en aquella época por parte de la ciudadanía, pero se derriba totalmente y se construye una serie de un edificio moderno y además bastante caro, ¿no? con edificios de lujo, con pisos de lujo. Y bueno, todo esto va cayendo poco a poco en manos de la especulación en un movimiento que no tenía precedentes desde los 70, casi pasaríamos, ¿verdad?, a finales de los 90-2000. Pero si dolorosa es la historia del Principal, de incomprensible se puede tildar la eliminación de Casa Carderera. Su interés artístico está fuera de toda duda cuando recordamos estas imágenes. Está en crecimiento la ciudad y en ese momento los constructores también acceden al ayuntamiento a través de concejales que tienen allí puestos. Y bueno, ahí se construyen las torres de Albajar, ahí pues la Plaza Tarragona, que hasta hace poco no se ha resuelto, en fin, todos esos, digamos, marrones entre comillas que tenía la ciudad se producen en los años 70. Igualmente ocurre en la Plaza del Principal. El Banco de Huesca compra el edificio de Carderera con la promesa de recuperar el edificio. El Banco de Huesca va sufriendo diferentes absorciones por parte de bancos, son absorbidos por bancos más grandes y al final eso se queda en agua de borrajas. El edificio de Ibercaja, donde estaba el gobierno civil, se hace un gobierno civil nuevo en la época donde se reconstruye la ciudad después de la guerra y por lo tanto ya lo compra Ibercaja, Ibercaja mantiene el edificio y además es un edificio bastante bonito del siglo XVII donde estaban los Oña. No debemos pasar por alto, en el capítulo de demoliciones y desapariciones, las agresiones indiscriminadas que ha sufrido la muralla de Huesca. Algunas se produjeron hace mucho tiempo, pero otras aún se oyen los ecos del ruido que producía la piqueta contra las piedras milenarias. Todavía hace pocos años, pocas décadas, se han destruido paños importantes en la calle Joaquín Costa, en el entorno del colegio del antiguo colegio de Santa Rosa. Y es un proceso también antiguo. En el siglo XIX desaparecen aún algunas de las puertas de la muralla. La única que más o menos conservamos, muy alterada por supuesto, es la de la Porteta, la antigua puerta de Monteragón. Pero por ejemplo, una que desaparece en el Coso es la puerta de Remián, al final de la actual Plaza Lizana. Desaparece la puerta y desaparece también la cruz de término que había en lo que es ahora el Coso, justo delante de la puerta. Es un proceso también muy antiguo. Luego, en el listado de desapariciones, encontramos determinadas acciones privadas que bueno sería que se dieran a conocer, como la que supuso la eliminación de esta galería de arquillos renacentista, que figuraba en el interior de este inmueble, propiedad de Montearagón. Este medallón que descansa en la fachada del edificio sirve de recordatorio y fue testigo único de tan infame acción.